Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos los romances, los secretos y los dramas de nuestros actores turcos preferidos. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en una historia que ha mantenido a miles, quizás millones, de personas al borde de sus asientos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una relación que, como muchas otras en el mundo del espectáculo, tuvo su dosis de amor, de intensidad, de misterio y por supuesto de un final que aún genera debate. Pero no se me asusten, que no venimos a revolver heridas ni a echar más leña al fuego. Hoy vamos a analizar cómo fue que Kerem, en un momento dado, reveló la existencia de Hande en su vida, cómo ese amor lo transformó y qué significó ese antes y ese después en su trayectoria personal y profesional. Porque, seamos honestos, esta relación fue mucho más que un simple romance de telenovela. Marcó un hito, un punto de inflexión tanto para Kerem como para Hande. Antes de que sigamos adelante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido jugoso por delante, análisis profundos, rumores confirmados y desmentidos, claro, y toda la información que necesitan para estar al tanto de lo que sucede en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, pongámonos cómodos y vamos a viajar en el tiempo, porque para entender el impacto de Hande en la vida de Kerem, tenemos que recordar cómo era él antes de que sus caminos se cruzaran. Kerem Bürsin, antes de Senkalkapm, ya era un actor reconocido en Turquía, con una sólida trayectoria y una base de fans leal. Había protagonizado series exitosas, se había ganado el cariño del público con su carisma y su talento, pero existía una cierta reserva en su vida personal. Kerem era, y en cierta medida sigue siendo, un hombre muy reservado, que protegía su intimidad con uñas y dientes. Las relaciones que se le atribuían eran pocas y discretas. Se le conocía por ser un galán, sí, pero un galán que mantenía las distancias, que separaba su vida profesional de su vida privada. No era de los que alardeaban de sus conquistas ni de los que compartían detalles íntimos de sus romances en las redes sociales. Kerem era, en esencia, un enigma. Un hombre que, aunque exitoso y admirado, parecía mantener un muro entre él y el mundo. Era un profesional dedicado con una ética de trabajo intachable, pero la esfera personal permanecía firmemente cerrada bajo llave. Algunos especulaban que esta actitud era una estrategia para mantener el misterio y alimentar su imagen de galán inalcanzable, mientras que otros simplemente creían que era una manifestación de su personalidad genuina. Cualquiera que fuera la razón, el resultado era el mismo. Kerem Bürsin era un libro cerrado en lo que respecta a su vida amorosa. Antes de Senkalkapm, Kerem había participado en proyectos variados, demostrando su versatilidad como actor. Desde dramas intensos hasta comedias ligeras, había logrado consolidar su posición como uno de los nombres más solicitados de la industria. Sin embargo, ninguno de esos roles parecía haberlo marcado de la misma manera que lo haría su papel como Serkan Bolat. Era como si, a pesar del éxito, faltara algo. Quizás una conexión más profunda, un desafío mayor, o simplemente la oportunidad de mostrar una faceta más humana de sí mismo. Y entonces llegó Hande. Y Senkalkapm explotó. Y con ella, la química innegable entre Kerem y Hande traspasó la pantalla. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y las interacciones juguetonas que compartían en las alfombras rojas y en los eventos promocionales. Los fans, por supuesto, enloquecieron. El Hande Kerem se convirtió en un fenómeno global, un hashtag omnipresente, una obsesión para miles de personas que suspiraban por verlos juntos en la vida real. La serie en sí se convirtió en un fenómeno cultural, conquistando corazones en todo el mundo y catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. Pero más allá del éxito comercial, era la conexión palpable entre los dos protagonistas lo que realmente capturaba la atención del público. La química era innegable, eléctrica. Cada escena, cada mirada, cada roce parecía gritar una verdad que ambos actores se resistían a confirmar. Las redes sociales se inundaron de montajes, análisis exhaustivos de cada gesto y teorías conspirativas sobre su relación. Los fans se convirtieron en detectives, buscando pistas en cada entrevista, en cada publicación en Instagram. La presión era enorme, pero Kerem y Hande se mantuvieron firmes en su decisión de no revelar nada. Y ahí es donde entra la famosa revelación. Porque a pesar de la presión mediática, a pesar de las especulaciones constantes, Kerem y Hande mantuvieron el silencio. Se negaron a confirmar o negar nada,
alimentando aún más la llama de la curiosidad. Hasta que finalmente Kerem decidió romper el silencio. No fue una declaración pomposa, ni un anuncio oficial. Fue una confirmación sutil, casi casual, pero que resonó con fuerza en todo el mundo. Recordemos el contexto: la serie estaba en pleno apogeo, la prensa los acosaba constantemente y los fans estaban desesperados por una confirmación. Era una situación insostenible que inevitablemente debía llegar a un punto de inflexión. Fue durante una entrevista, en un contexto relajado y distendido, que Kerem dejó caer la bomba. No recuerdo exactamente qué pregunta detonó la respuesta, pero sí recuerdo la atmósfera del momento. Era una entrevista en la que Kerem se sentía cómodo, rodeado de personas de confianza. Y quizás fue esa sensación de seguridad lo que lo impulsó a sincerarse. Sin entrar en detalles escabrosos, sin revelar secretos íntimos, simplemente reconoció que sí, que había algo especial entre él y Hande. Que estaban disfrutando de su tiempo juntos, que se estaban conociendo y que eran felices. Fue una declaración sencilla, pero llena de significado. Esa revelación, aunque breve y concisa, fue suficiente. Fue la chispa que encendió el fuego. Fue la confirmación que los fans estaban esperando. Y a partir de ahí todo cambió. Kerem y Hande dejaron de esconderse. Empezaron a mostrarse más abiertamente, a compartir fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, a dedicar mensajes cariñosos el uno al otro. Ya no tenían que fingir, ya no tenían que ocultar sus sentimientos. Eran libres de amar, de reír, de vivir su romance a la vista de todos. Viajes juntos, cenas románticas, apariciones públicas tomados de la mano. La pareja se convirtió en la comidilla de todos los medios. Y aunque algunos criticaron su exposición mediática, la mayoría celebró su amor. Pero, ¿qué significó todo esto para Kerem? ¿Cómo lo transformó esta relación? Creo que, en primer lugar, lo humanizó. Lo sacó de esa coraza de hombre reservado e inaccesible y lo mostró como un hombre enamorado, vulnerable y feliz. Los fans pudieron ver un lado de Kerem que no conocían, un lado más tierno, más cercano, más auténtico. De repente Kerem ya no era solo un actor guapo y talentoso. Era un hombre real, con sentimientos reales, que estaba viviendo una historia de amor como cualquier otra persona. Y esa autenticidad fue lo que lo conectó aún más con su público. En segundo lugar, lo expuso a un nivel de fama y atención mediática sin precedentes. La relación con Hande catapultó su carrera a nuevas alturas, abriéndole puertas en mercados internacionales y consolidándolo como uno de los actores turcos más populares del momento. Pero también lo sometió a un escrutinio constante, a la presión de tener que mantener una imagen perfecta y a la invasión de su privacidad. La fama tiene un precio y Kerem lo experimentó de primera mano. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada palabra era interpretada, cada gesto era diseccionado. La presión era constante y a veces abrumadora. Y en tercer lugar, creo que esta relación le enseñó a Kerem a ser más abierto, más comunicativo y más honesto consigo mismo y con los demás. Lo obligó a confrontar sus propios miedos e inseguridades, a dejar atrás sus reservas y a permitirse amar y ser amado sin condiciones. Antes de Hande, Kerem parecía tener miedo a mostrarse vulnerable. Tenía miedo a ser juzgado, a ser herido. Pero Hande lo ayudó a romper esas barreras, a confiar en sí mismo y a abrir su corazón al amor. Por supuesto, como todos sabemos, la historia de amor entre Kerem y Hande no tuvo un final feliz. La relación terminó y la ruptura fue, como suele suceder en estos casos, dolorosa y pública. Los motivos de la ruptura nunca fueron revelados completamente, pero se especuló sobre la presión de la fama, las diferencias en sus personalidades y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. La noticia de la separación fue un golpe duro para los fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja. Pero incluso después de la ruptura, el impacto de Hande en la vida de Kerem siguió siendo evidente. En sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales, se podía percibir un cierto dejo de nostalgia, un reconocimiento implícito de que esa relación había sido importante, significativa y transformadora. A pesar del dolor de la separación, Kerem parecía haber aprendido valiosas lecciones de esa experiencia. Kerem, después de Hande, parece ser un hombre diferente. Más maduro, más reflexivo, más consciente de sus propias emociones. Un hombre que ha aprendido a valorar la importancia del amor, la amistad y la conexión humana.
Un hombre que ha crecido y evolucionado gracias a esa experiencia. Lo que queda claro es que la relación con Anne dejó una huella imborrable en su vida. Y eso, mis amigos, es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. No se trata solo de un romance de telenovela, sino de un viaje personal, de un proceso de transformación, de un antes y un después marcado por la presencia. Y de una persona especial en la vida de un hombre. Es una historia de amor, sí, pero también es una historia de crecimiento, de aprendizaje y de superación personal. En resumen, hemos visto cómo Kerem Bürsin reveló su relación con Anne Derzel, y cómo ese amor cambió su vida. Pasamos por su personalidad reservada antes de la relación, el impacto de Senkal Kapm, la confirmación pública del romance y cómo Anne lo humanizó, lo expuso a la fama y le enseñó a ser más abierto. Finalmente reflexionamos sobre el impacto duradero de la relación en Kerem, incluso después de la ruptura. Hemos explorado las complejidades de su relación, los desafíos que enfrentaron y las lecciones que aprendieron. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo de las celebridades turcas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su momento favorito de esta historia de amor? Quiero saber sus opiniones. Personalmente creo que la relación entre Kerem y Hande fue un claro ejemplo de cómo el amor puede transformar a las personas, incluso en medio de la fama y la presión mediática. Creo que ambos crecieron y aprendieron mucho de esa experiencia, y que a pesar de la ruptura, siempre guardarán un lugar especial en sus corazones para el otro. Y por supuesto, antes de despedirme, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Hasta la próxima.